El mundo tiene del hilo que abriga las conciencias pasivas, tiende de las cuerdas vocales tensadas de una amplitud equívoca. El espíritu crítico mendiga el oxígeno de la herrumbre. La hoja se suspende sobre este espíritu que está desfasado por efectos localizables. La situación en profundidad requiere paciencia, un ejercicio en un tiempo subyugado a la trivial jurisprudencia de los ansiosos. Para analizar el mundo en el que el hombre, en el que el individuo está eyectado, en el que el individuo participa e intencionaliza, y para plantear el déficit crítico de la conciencia crítica que tiene el hombre sobre su entorno y la capacidad crítica que el hombre tiene sobre su entorno, hay que tomar 3 puntos y partir de esos 3 puntos para formar mi hipótesis, mi planteamiento, desde una posición que involucra a la libertad de Sartre, la conciencia de Sartre del mundo, del mundo y la conciencia comunidad. Que bueno, que Sartre se pelea con el materialismo dialéctico y el materialismo histórico y es un mambo. Es una cuestión que amerita muchas charlas, mucho desarrollo y que yo no voy a profundizar. Pero yo vengo a plantear que hay que tener conciencia, hay que tener en cuenta la idea de la conciencia de sí, del mundo y la conciencia de sí, como el hombre intencionaliza el mundo a través de su libertad, del hombre como proyecto sartreano, el concepto de poder de Michel Foucault y esta cuestión de la realidad que tendría que trascender al hombre actual. ¿Por qué? En el mundo en el que vivimos existen lo que se llaman las relaciones de poder, lo que Foucault llama las relaciones de poder. Foucault plantea que el poder es relacional, es múltiple, es omnipresente. El poder posee distintas características que se establece a través de relaciones entre los individuos. Dentro de hay una estructura relacional de poder. Yo no soy quien como para venir a explicar, y no tengo legitimación, pero voy a hablar con lo que he estudiado y con lo que me parece. En estas estructuras de poder, para Foucault, lo que dice sobre estas estructuras es que el poder es múltiple, que se ejercen de distintas direcciones, que es relacional, que se establecen consensos para equilibrar el desequilibrio de poder que hay en el mundo, que hay entre las cosas, entre los individuos. Las relaciones de poder son asimétricas, son desiguales, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta idea de poder, con lo que plantea Foucault, que nunca llegó a desarrollar del todo, pero el poder, donde hay poder, siempre hay resistencia al poder, dice Foucault. Y tomando esto, que es muy interesante, eh, podemos ir uniendo conceptos. Poder, Foucault. Libertad, Sartre. El hombre intencionaliza el mundo, el hombre está condenado a ser libre, el hombre está condenado a ser para otro. El mundo es un mundo en el que el mundo es una lucha constante entre libertades, que el individuo puede ejercer su propia libertad o tomar la libertad del otro, o poseer la libertad del otro, dominándolo. Y también en este mundo en el que el hombre actual, yo, ustedes, cualquiera se mueve, intencionaliza, aparece, no aparece, permanece. Es un mundo que, que sucede que este mundo está estructurado de tal forma
que los sistemas que hay, los medios de comunicación, el sistema económico vigente, los gobiernos, todo medio que sea portador del poder político o de una especie de poder y del que se subordinan mucha gente y que afecta a la sociedad, sucede algo. ¿Qué sucede? A nosotros nos presentan, nos dan las cosas masticadas. Hay muchas ideas hechas y el mundo en el que vivimos, nos quiere dar certezas. Obviamente el hombre por naturaleza busca las certezas. El hombre busca certezas para no sentir esa crisis, esa angustia. Y hay y yo leí una vez un libro que no concuerdo mucho, pero tenía algo interesante. Es que el mundo requiere la concepción del mundo requiere totalmente y todo el tiempo replanteamientos y religamentos a partir de la concepción, la percepción que nosotros tenemos sobre la realidad. El mundo se destruye todo el tiempo, se nos caen los ídolos, como dirían algunos, y es complicado. El hombre es inorgánico. El hombre, en vez de ser orgánico y ser interpelado y prestarse a las realidades que lo trascienden y que lo enriquecen, el hombre actual se, se deja, se deja, se deja dominar, se queda afectado por esa especie de fuerza que lo hace ser ajeno a estos religamientos que son necesarios, son propios de nosotros. El entorno, la sociedad, condiciona la realidad del individuo, confiere al hombre más a cierta seguridad intelectual, material y moral. La conducta del hombre masificado es de una asimilación de las concepciones de las masas, la cual es voluntaria progresivamente, porque no nos damos cuenta de que aceptamos las verdades y las concepciones sobre la realidad, los conceptos hechos, perdón. El hombre actual es inorgánico, ignora, acepta, se subordina, no tiene espíritu de cambio, no ejerce su libertad de forma sartreana, digamos, como proyecto, no intencionaliza en el mundo para hacerse, para construirse. Sartre plantea que el hombre es consciente del mundo y por consiguiente consciente de sí. Siendo consciente de esa libertad que podemos ejercer y esa opresión del mundo, de darnos cuenta de que nuestra vida necesita esos religamientos, esos replanteamientos para poder subsistir, para poder ser legítimamente, ser auténticamente, preguntarse por el ser, preguntarse por el mundo. Y ser crítico es ir más allá. ¿Qué nos queda a nosotros si la superficialidad, si la falsa profundidad, la falsa complejidad? ¿Qué nos sirve a nosotros qué nos ayuda a nosotros si tenemos todo armado? Si queremos, si no profundizamos en los conceptos que nos despiertan, aunque sea un mínimo de interés. ¿Qué es de nosotros? ¿Que somos robots? ¿No podemos pensar por nosotros mismos? El trabajo sofoca, sí, el trabajo aliena
y llegas a casa y querés ver Tinelli, y querés ver una serie. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo pensar? Hay que tomarse el tiempo para pensar y reflexionar y ser críticos de la realidad. Ser críticos. Hay un eslogan de la revolución de el Mayo francés que dice: bajo el pavimento la playa. Qué hermoso. Bajo el pavimento la playa. La sangre no está bajo los adoquines, porque están los adoquines. Debemos a través del pensamiento, de las artes, de la cultura, de la literatura, de sentir la poesía. Yo vivo con poesía. La poesía es una necesidad. Aunque escriba otras cosas y piense, la poesía es algo de mí, mi vida diaria. No me estoy agrandando, a mí me sirve. Lo necesito. Porque hay algo que me trasciende, hay algo que me despierta a preguntarme por el mundo e imaginar cosas. Y atribuirle cualidades, personificar cosas y pensar, y escribir, y vivir. Eso es vida, parece a mí. Yo era ignorante. No pensaba, me entregaba a las superficialidades y esto de hablarles a ustedes, de leer, estoy leyendo el Ser y la Nada, de leer a Sartre, de pensar sobre la libertad, sobre el mundo, sobre los replanteamientos, sobre cómo son los cambios en el mundo, cómo es el devenir, cómo los libros se transforman. Un libro que yo dejaba de lado ahora es un mundo nuevo. ¿Qué tan racional y éticamente conscientes somos de nuestra realidad? Del entorno que forma nuestro mundo, que forma nuestras estructuras que nos mantienen adentro. No pensar al hombre. Está bien pensar las estructuras, pensar la política, pero hay que pensar al hombre y su libertad, y hablo del individuo. No es ideología, no es adoctrinamiento, es esa necesidad de ser, la reciprocidad, el intercambio. Donde hay poder, siempre hay resistencia al poder, que no nos planteen las cosas con una condición. Buscar que la condición sea a nuestra talla. Buscar que nuestra libertad sea nuestra vida, que conforme nuestra realidad y que concentre nuestros sueños de ser, nuestro proyecto de vida. Y esto no es optimismo, esto no es una novela de autoayuda, que a veces son superficiales también. ¿Por qué pensar en una frase rápida de Instagram si podemos leer, si podemos escribir las nuestras, contar nuestras propias historias? Vivamos en el contemplamiento, en sentir el horizonte en la palma de los ciegos que pueden ver. La visión es el tacto, la conciencia es crítica, es la forma de cuestionamiento del entorno, el compromiso es un acto.